Saludos nuevamente y estamos aquí en Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz. Estamos en la tercera parte considerando el libro de Romanos. Romanos 1, versículo 18 vamos a estar hablando hoy, discutiendo y analizando ese mensaje poderoso que tiene Pablo para con nosotros. Así que quédese sintonizado, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente y vamos a estar hablando hoy acerca de Romanos 1, versículo 18. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Y leemos y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy vamos a estar analizando y profundizando en cuanto a la ira de Dios. Pero antes de entrar a examinar estos versículos, podemos observar que en los videos anteriores pudimos determinar que el tema central que Pablo está introduciendo del libro de Romanos es y se encuentra en el versículo 16, en el cual dice que no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Ahora Pablo comienza a desplazar en gran detalle la sustancia de este tema central para ayudarnos a entender el significado de la plenitud del evangelio, el significado de lo que él está declarando de que no me avergüenzo del evangelio de Cristo, el por qué él no se avergüenza, el porqué de el poder del evangelio. Aquí Pablo comienza presentando el mensaje del evangelio con una declaración muy controversial, una declaración acerca de la ira de Dios, totalmente opuesto a todos los mensajes que escuchamos muchas veces evangelísticos, a muchos libros que han sido escritos, a muchas enseñanzas de los pastores y muchas iglesias que comienzan y dicen que debemos de evangelizar hablando solamente de que sonríe, que Cristo te ama. Hablando de que Dios te ama y que todo te va a ir bien, que Dios quiere transformar tu vida y te va a dar abundancia, de que Dios va a traer prosperidad, de que Dios es amor, de que Dios es paz, de que vas a tener felicidad y plenitud de todas estas cosas. Pero nunca hablan del juicio y nunca hablan de la ira de Dios. O sea, lo que están es llevando un mensaje del evangelio a medias. No están llevando todo el consejo de la palabra de Dios, y es un error y es una herejía que se está infiltrando en las iglesias y han dejado de llevar el mensaje verdadero. Las personas no saben en verdad que Dios está airado con la humanidad. Él está airado y en ira con la humanidad cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año. Todos los días está airado con la humanidad. Por eso cuando le decimos a las personas que Dios te bendiga, Cristo te ama, ellos reaccionan de una manera que es algo natural para ellos. Ok, ¿sabe qué significado y qué importancia tiene esas palabras que Dios me ama? O sea, mi mamá me ama, mi papá me ama, mi hermano me ama, mis amigos me aman, mi esposa me ama, mis hijos me aman. O sea, yo tengo mucha gente que me ame un Dios que yo no veo. Ok, ¿qué importancia tiene eso para las personas? Pero si le decimos a la gente acerca de la ira de Dios, de que la ira de Dios está siendo revelada contra toda iniquidad y contra todo ser humano, ya es otra historia, ya es algo diferente. Porque ¿cómo puede la gente, cómo ellos pueden entender el amor de Dios si no entienden
y no conocen de la ira de Dios. ¿Cómo pueden entender la gracia de Dios si no entienden acerca de la ley? ¿Cómo ellos pueden entender del perdón de Dios si no conocen de la paga del pecado, que es muerte? Si vamos a predicar el evangelio verdadero, sana doctrina, las buenas nuevas de salvación, estas significan nada aparte de las malas noticias. Por ejemplo, si yo vengo a donde usted y le digo que su casa está segura, de que su familia está bien, de que su familia no tiene ningún problema y que está a salvo, ¿sabe qué importancia, qué significado tiene estas buenas noticias para usted? Las va a tomar como algo irrelevante, como algo normal, porque pues mi casa está bien, mi familia está bien, ¿qué importa esto? Pero si le digo a usted que hubo un incendio y que no sabemos si su familia salió a salvo, y luego 10 minutos más tarde yo le digo, ¿sabe qué? Pudimos sacar a su familia a salvo y su familia se encuentra bien. Ahora, estas buenas noticias sí tienen relevancia y sí tienen bastante significado. ¿Por qué? Porque se le presentó unas malas noticias primero y ahora las buenas noticias sí tienen un peso, sí tienen un significado importante para su vida. Por eso es que Pablo aquí nos exhorta a que llevemos y hablemos en el Evangelio y toquemos el tema también del juicio y la ira de Dios. Así que sin un entendimiento de la ira de Dios, su amor no se puede entender. Aquí en el versículo 18 pudimos observar que decía, porque la ira de Dios. Nuevamente, cuando había enseñado de que cuando Pablo escribe un porqué, nosotros tenemos que preguntarnos por qué ese porqué está ahí. Y es una introducción, es una explicación que Pablo nos está dando acerca de por qué él no se avergüenza, del por qué el poder del Evangelio, del por qué la ira de Dios. Un Dios sin ira es un Dios indigno, déjeme decirle, es un Dios que no se merece que lo adoremos. ¿Por qué? Porque entonces su trono no está balanceado, no es perfecto. Yo aprendí con la doctora Cristina Pinto, que me enseñó y me dijo que el trono de Dios está sentado entre la justicia y la misericordia, entre el amor y la ira y el juicio de Dios. Es un trono balanceado. Dios no puede hacer más misericordia y menos justicia, porque si no es un trono desbalanceado. Tampoco puede hacer más justicia o más ira y menos amor, porque se desbalancea. Tiene que ser perfecto, tiene que estar balanceado. Y así que la ira de Dios la podemos observar en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que en Deuteronomios capítulo 9, versículo 7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Le está hablando el pueblo judío. También dice: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirnos. Así que, para destruirlos. También podemos observar que en Primera de Reyes 16:2 Dios habla de la ira y que está airado con todos los que cometen iniquidad y pecado. También dice que está airado con los que están en idolatría. Luego nos mudamos en Mateo 3:7, dice que debemos de huir de la ira venidera. En Juan 3:36 dice que si no, la ira de Dios está sobre él. En Efesios 2:3 éramos por naturaleza hijos de ira. En Hebreos 3:11 juré en mi ira, aquí está hablando Dios, no entrarán en mi reposo.
Y en Apocalipsis también vemos que habla de la ira de Dios y las 7 copas de la ira. También podemos observar en Efesios 5:6 que habla que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que el punto de la historia aquí es que el Antiguo y el Nuevo Testamento habla muchas y repetitivamente acerca de la ira de Dios, y es un tema que nosotros debemos de entender y debemos de también poder utilizarlo en nuestro cuando hacemos evangelismo y cuando estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque el amor y la ira de Dios es como una moneda de doble cara. En un lado está el amor y en otro lado está la ira. Están juntas, no se pueden separar, porque si se separan, entonces esa moneda deja de ser una moneda legal. Entonces lo mismo pasa con Dios, deja de ser perfecto. Así que la ira aquí en el griego se escribe y se pronuncia orge. Orge esta palabra orge es de donde viene la palabra en latín orgía. Entonces se define como una pasión violenta, como que implica una respiración fuerte. Que Dios está como un toro en fuego, listo para atacar, para llevar y infligir esa ira en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos ni el menor entendimiento ni la menor comprensión de cómo Dios rechaza todo lo que no está en conformidad con su carácter perfecto, porque la ira que Él trae es algo perfecto y balanceado, controlado. Existe una relación violenta, ¿verdad?, en contra al pecado. Dios está airado, está molesto, odia, está con furia en contra del pecado. Es una ira ilimitada, es una ira infinita que sigue y sigue y sigue y va a seguir para siempre. Una furia alarmante que está controlada. Pero lo más alarmante que podemos sacar de esto es que la ira de Dios es una ira balanceada y es una ira que no está fuera de control, sino que es una ira que está controlada, que está ya asentada, que está resuelta. Como por ejemplo, cuando una persona se pone en lo más alto de un edificio, ¿verdad?, y se lanza del edificio, está por asentado, está resuelto de que esa persona una vez caiga va a morir, está ya controlado. Una vez esa persona salte, va a caer y va a morir. Así es la ira de Dios, está ya controlada, es algo que está establecido conforme a la paga de la desobediencia del ser humano. Así que si seguimos leyendo aquí y analizando este versículo, el primer punto fue la ira de Dios. La ira de Dios, porque la ira de Dios se revela. Se revela, ese es el segundo punto. Aquí la palabra revela está siendo revelada viene de la palabra griega apocalipsis. Y es donde nosotros también tenemos el nombre del libro de Apocalipsis. También se traduce revelaciones. Es una revelación que viene a través de Dios. Dios es quien trae esta ira para cada persona y para este mundo. Es revelada a través de Dios. Pablo aquí comienza en el principio de la carta de los romanos con este argumento del Evangelio acerca de la ira de Dios. Él no puso este argumento de la ira de Dios estratégicamente al final del libro o en el medio o en un punto estratégico que nosotros lo pudiéramos pasar por apercibido y no nos diéramos cuenta. Al contrario,
Él lo puso en la puerta principal. Está en el primer capítulo para que todo aquel que lo lea, lo vea y entienda acerca de la ira de Dios y cómo está siendo revelada. Y nos preguntamos, ¿cómo está siendo revelada? Mira, está siendo revelada desde el principio. En Génesis podemos ver que Adán y Eva pecaron. Y Dios dijo que si comían del fruto, iban a morir. Y ahí vemos el primer acto de gracia de parte de Dios, porque se supone que murieran tanto como físicamente y espiritualmente, pero ahí Él hace un acto de gracia y muere espiritualmente, pero eventualmente luego trae su ira. Las consecuencias fue que el humano iba a morir también físicamente. Y desde ese entonces, todo ser humano muere físicamente. Esa es una manera en la cual se revela la ira de Dios en contra de las consecuencias del pecado. También en la naturaleza. Él maldijo la naturaleza y también podemos ver cómo los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los huracanes, como todos estos eventos naturales, Dios los utiliza para infligir su ira en contra de todas esas naciones o comunidades que están viviendo bajo pecado. Así que también lo vemos como Dios se abandona totalmente al ser humano que quiere seguir en el pecado y los entrega a esa vida de pecado. Por ejemplo, si vamos más adelante al versículo 24, ahí podemos ver que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la inmoralidad sexual. En el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, al lesbianismo, al homosexualismo. Estos son consecuencias de la ira de Dios. Esto es juicio. El homosexualismo y el lesbianismo, Dios los entrega. Si tú quieres más, tú quieres seguir en pecado, no te preocupes que Dios te va a dar un empujón y te va a entregar a esa vida pecaminosa. Va a haber un juicio en contra de esas personas. Y también en el versículo 28 podemos observar que dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Lo mismo que pasó con el faraón. El faraón en Egipto, cuando Moisés trató de sacar a su pueblo, endureció su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, ¿tú quieres endurecer tu corazón? ¿Tú quieres tener una mente reprobada? Pues yo te entrego. Y Dios le endurece el corazón al faraón mucho más de lo que ya lo tenía, porque él primero endureció su corazón en contra de Dios. Y así es lo que hace Dios. Dios se revela. Esta ira de Dios ha sido revelada en contra de la humanidad y del hombre que está cometiendo iniquidad y está tergiversando la verdad de Dios. Y si seguimos leyendo en este mismo versículo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Desde el cielo. En otras palabras, lo que está diciendo que viene de parte de Dios, desde arriba, desde el cielo viene como si fuera una tormenta o una lluvia fuerte. Está siendo infligida en esta humanidad y en cada ser humano que está cometiendo pecado. La ira de Dios está siendo revelada desde el cielo. ¿A quiénes? A toda impiedad e injusticia, contra toda impiedad. No es contra solamente algunos pecados o a los que se acordó Dios o los que Dios pudo observar. No. Contra todo pecado que existe en la humanidad de impiedad, que son pecados de actitudes, y de injusticia, que son pecados de acciones que cometemos. Dice, contra todas estas personas está Dios. Dios va a pagar todo pecado con su ira. Dios va a tener un juicio, no importa aquí eventualmente o allá en el infierno. Eventualmente todo pecado va a tener que enfrentarse a la ira y al juicio de Dios.
Por ejemplo, un grupo va a ir al infierno, aunque aquí algunas personas progresen cometiendo iniquidades y pecados, eventualmente cuando mueran, lamentablemente van a pagar en el infierno, porque Dios va a estar infligiendo su ira en el infierno, pero aquellos también Dios va a pagar. A los que confían en Jesucristo, va a pagar todos esos pecados en Jesucristo, en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo. Por eso es que Cristo nos justifica y nos lava a través de su sangre, porque todo pecado, la ira de Dios cae y cayó sobre Jesucristo en la cruz. Por eso que dice aquí: desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira está con todas aquellas personas que están tergiversando la verdad, que están predicando y creyéndose profetas y hablando por parte de Dios y son mentiras, porque hablan de sus emociones y del corazón y no hablan conforme a la palabra de Dios. Con todos aquellos que están diciendo que el mundo se creó por parte de una evolución, fue un bim bam, una explosión. La ira de Dios está siendo revelada contra esos también, contra aquellos que dicen que la resurrección no pasó, de que Jesucristo es solamente un profeta, no es Dios encarnado. La ira de Dios está siendo revelado contra eso. Aquellos que cometen iniquidad y pecado, Dios está pagando con la ira. Esto Pablo lo puso aquí en el principio de su carta, no por casualidad, sino lo puso con un propósito, lo puso porque la ira de Dios está siendo revelada. Nosotros tenemos que entender que ese es el mensaje del Evangelio también. Es parte del mensaje. Las buenas noticias no significan nada aparte de las malas noticias. Tenemos que decirle a las personas acerca de la ira de Dios, acerca de su condición pecaminosa, acerca de su desobediencia en contra de Dios, y para que ellos puedan entender la verdadera gracia, el verdadero regalo, el verdadero amor, las buenas nuevas de salvación, cómo Cristo nos justifica a través de su vida, muerte y resurrección, cómo Dios nos perdona y apacigua esa ira a través del único camino que es Jesucristo. Por eso es tan importante y es parte esencial del Evangelio. Así que, mis amados oyentes, si usted va a predicar, si usted nunca había escuchado acerca de la ira de Dios, mire, ahora este es el momento. Dios está airado, pero Dios puede perdonar todos sus pecados si usted confiesa y declara con su boca y cree en su corazón que Jesucristo pagó nuestros pecados y que Dios inflige toda esa ira en Jesucristo, y ahora nosotros somos justificados porque somos vistos perfectos a través de la justificación de Jesucristo, y ahora Dios nos regala y nos da vida eterna. Entonces usted podrá entrar al cielo y ser perdonado por Dios. Espero que les haya gustado el mensaje. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.